Muy buenas tardes con todos, estimados asistentes. Es un gusto saludarles. Quien les habla Fausto Saruma Torres, investigador docente de la Universidad de Cuenca. En esta oportunidad voy a estar actuando como moderador de esta conferencia y pues decirles que en esta tarde, desde la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca, que junto con su equipo técnico y de comunicaciones, presentamos una nueva jornada de cafés científicos virtuales, donde la ciencia tiene un espacio de voz en la comunidad. En ese contexto, estimados, estimados compañeros, presento este café científico virtual de la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca y debo, en honor a haber sido encargado de eh, de, de esta moderación, a los organizadores del evento que están en funciones, el doctor Galo Carrillo Rojas y por supuesto también con la gentil invitación de nuestro señor director de la DIU, el doctor Mauricio Espinosa. Bueno, estimados compañeros asistentes, lo que viene a continuación solamente van a ser algunas especificaciones que necesitamos que ustedes nos apoyen para poderle dar un manejo ideal a esta charla. Les rogamos pues a todos ustedes mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras. En segundo lugar, les debo informar que la duración de la ponencia será de aproximadamente 30 minutos, que va a disertar nuestra invitada, luego de lo cual iniciaremos con una ronda de preguntas que serán atendidas tan solo por vía chat de nuestra plataforma del Zoom. Esta conferencia también será grabada y compartida en el portal de la DIUC de la Universidad de Cuenca cuando el evento se haya terminado. Debo indicarles que estamos en esta semana conmemorando la Semana Mundial de la Seguridad y de la Salud del Trabajo, reconociendo el inmenso reto que supone para toda la humanidad el combatir la pandemia del COVID-19. La Semana Mundial de la Salud y de la Seguridad en el Trabajo y su día de celebración, precisamente hoy, 28 de abril, supone una gran oportunidad para comunicarnos entre la academia y la sociedad. Como un reto histórico, en el año 2003, la Organización Internacional del Trabajo declaró su Día Mundial, haciendo hincapié en la prevención de los accidentes y de las enfermedades laborales. Constituye, por tanto, una campaña de sensibilización destinada a atraer la atención internacional sobre el problema y sobre cómo crear una cultura de seguridad y la salud en todos los ámbitos. Desde la Universidad de Cuenca y durante esta semana nos enfocaremos en abordar los orígenes, tratamientos y manejo de las enfermedades infecciosas en la actividad laboral, prestando especial atención a la actual pandemia. En este contexto, estimados participantes de este evento, celebramos esta singular ocasión con la participación de nuestra docente e investigadora, la doctora Adriana Orellana Paucar, quien nos presentará la ponencia que viene con el título ¿Qué dice la evidencia científica sobre las potenciales opciones terapéuticas para COVID-19? Como una breve introducción de lo que se enmarcará esta disertación o esta ponencia, debo indicar que este trabajo revelará las actuales novedades sobre el síndrome agudo respiratorio severo SARS-CoV-2. Nos comentará también nuestra invitada sobre su patogenia, los potenciales blancos terapéuticos que son de interés clínico para el manejo y control de esta pandemia. Además, abordará prolijamente todas las opciones farmacológicas terapéuticas que se han venido utilizando desde el origen de la pandemia, adheridos a los protocolos clínicos que se han aplicado ya sea a nivel internacional y adoptados a nivel nacional. Acá también nos enseñará la reciente evidencia científica
que se cuenta hasta el momento, basadas muchas en la medicina de precisión, aplicadas a enfermedades que se han considerado huérfanas o enfermedades raras. Finalmente, hará una explicación sobre los aspectos éticos relacionados con el manejo de la investigación, con énfasis en la necesidad de considerar los derechos de los sujetos de investigación mediante la aplicación del consentimiento informado. Presento entonces así a la doctora Adriana Orellana Paucar, y como un breve resumen de su larga hoja de vida, resumo lo siguiente. La doctora Adriana Orellana es bioquímica farmacéutica por nuestra universidad. Ha sido ex becaria doctoral del programa de cooperación interuniversitaria BLIR, de las universidades flamencas y la Universidad de Cuenca, donde consiguió también obtener su doctorado en ciencias farmacológicas, su PhD, en la Universidad Católica de Lovaina. Es docente investigadora de la carrera de Nutrición Dietética de la Facultad de Ciencias Médicas. Además, también ella fue fundadora y mantuvo el encargo de la presidencia del Comité de Bioética de Investigación en el área de la salud de la Universidad de Cuenca y se ha desempeñado como coordinadora de investigación encargada, como asesora también de la dirección de investigación de nuestra universidad. Ha dirigido y codirigido, participado también como investigadora en proyectos de investigación en áreas de fitofarmacología, medicina ancestral, plantas medicinales, farmacogenómica, nutrición y discapacidad. Como ven, tenemos una experta con muchos atributos científicos y pues dentro de su experticia debo también indicar que la doctora ha tenido ya varios artículos científicos que ya constan en revistas indexadas, lo mismo que libros, capítulos de libros que han sido también ya publicados a nivel nacional e internacional. Actualmente es supervisora de la prestigiosa revista científica Systematic Reviews. Y finalmente, debo destacar que la doctora Orellana también es coinventora de 3 patentes farmacéuticas internacionales que ya han sido registradas en Japón, Estados Unidos y la Comunidad Europea. Las mismas que se basaron en la actividad anticonvulsiva del aceite de cúrcuma y sus constituyentes. Sin más preámbulos, entonces yo dejo la palabra a la doctora Adriana Orellana Paucar para que en el transcurso de estos 30 minutos pues nos comente acerca de su ponencia. Doctora Adriana, pues sea usted bienvenida y adelante con su exposición. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca y de manera especial pues al doctor Galo Carrillo y al doctor Fausto Saruma, que está actuando como moderador. En primer lugar, quisiera empezar agradeciendo también a quienes se han dado cita esta tarde para poder escuchar esta ponencia sobre las potenciales opciones farmacológicas que se están considerando para el tratamiento de COVID y qué dice la evidencia científica acerca de ellos. Un momentito, por favor, quisiera compartir la pantalla. Bien, empezaré comentándoles entonces cómo está organizada mi ponencia. En primer lugar, pues voy a hablar de los potenciales mecanismos de acción del virus SARS-CoV-2. Luego abordaré las potenciales opciones terapéuticas de COVID-19 para dirigirme hacia los aspectos éticos y el rol de la medicina basada en evidencia. Luego unas conclusiones sobre la charla y me permitiré finalmente unas recomendaciones finales.
En cuanto a los potenciales mecanismos de acción patogénica del virus SARS-CoV-2, me gustaría empezar indicando que hay dos términos por la diversidad de audiencia que tenemos y que nos hace el honor de acompañarnos. Voy a especificar el hecho de dos términos que muy comúnmente los estamos escuchando hoy en día: SARS-CoV-2 y COVID-19. SARS-CoV-2 es el virus que ha generado, es el agente etiológico de la enfermedad coronavirus, ¿no? Que sus siglas en inglés son Coronavirus Coronavirus Disease 2019, esto es COVID-19. El agente etiológico de COVID-19 entonces es este virus SARS-CoV-2 que pertenece a la familia Coronaviridae y que dentro de su estructura, por favor, les pido poner especial atención a a la glicoproteína S que se encuentra eh, en su envoltura, ¿no? Y que es la que le permite causar patogenicidad en el huésped. El, el virus SARS-CoV-2, entonces, una vez que ingresa en la célula huésped, es donde puede multiplicarse, replicarse, multiplicarse, porque estamos hablando de que el virus en sí no es una entidad con vida propia, ¿no? Requiere de la célula del huésped para poder replicarse. En cuanto a consideraciones muy generales, me gustaría indicar que un poco hacer un breve resumen de aquella información que ya tenemos en cuanto al contagio, que puede ser por contacto con un animal infectado o por las secreciones respiratorias de personas infectadas y que pueden entrar en contacto con la nariz, los ojos, la boca. El tiempo de incubación es de aproximadamente 2 a 14 días y luego de ese tiempo de incubación del virus veremos los síntomas, ¿sí? Veremos los síntomas en algunos pacientes caracterizados por la falta de aire, la mialgia, la cefalea, la tos no productiva. En algunos casos se han reportado presencia de diarrea, pérdida de gusto, pérdida de olfato. Los órganos más afectados hasta el momento se ha reportado que es el pulmón, en donde veremos que sobre todo los pacientes mayores de 50 años generan una enfermedad pulmonar grave que termina derivando en un síndrome de dificultad respiratoria. También hay otros órganos que conforme va pasando el tiempo se va actualizando esta información. Otros órganos que se ven afectados están el hígado, el riñón, los endotelios, que podrían llevar, además de una dificultad de respirar, al fallo renal y la muerte. Las medidas de prevención son pues básicamente higiénicas, un lavado cuidadoso de manos, el uso de mascarillas, la desinfección de superficies y en cuanto al tratamiento, pues indicar que hasta la fecha no existe ningún fármaco antiviral capaz de actuar de manera eficaz contra el virus. Tampoco hay ninguna vacuna y eso lo vamos a analizar más a fondo adelante. Y bueno, ya para finalizar la parte del diagnóstico, la prueba más certera que tenemos para un diagnóstico de infección por COVID-19 es la reacción en cadena de la polimerasa a través de la detección de ARN. Así entonces, esta breve introducción me permite comentarles a ustedes dos hipótesis que se han propuesto como mecanismos de patogenicidad de este virus. Yo les había comentado hace poco, les había, voy a tratar de, bien, les había comentado hace poco que pongamos mucha atención
en estas estructuras, ¿sí? A manera de espigas que tiene el SARS-CoV-2 y que son las que le permiten causar daño en el organismo, ¿no? Porque estas interactúan con unos receptores que se denominan en español ECA2, es la enzima convertidora de angiotensina. A través, digamos que esta es la puerta de ingreso del virus a la célula huésped. A través de este receptor, el virus puede ingresar, pero este receptor normalmente en el organismo permite que se pueda, ¿no es cierto?, transformar la angiotensina 2 en angiotensina. Como estos receptores están siendo utilizados, empleados por el virus para poder ingresar a la célula, entonces quedarían menos disponibles. Por lo tanto, hay un acúmulo de angiotensina 2 en el espacio extracelular y por lo tanto vamos a ver que hay un incremento de presión sanguínea, inflamación, porque la angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor. En este sentido, entonces, vamos a identificar a este receptor ECA2, no solamente a nivel de endotelios, sino también está presente en el riñón, en las arterias, en el mismo pulmón, en el corazón, en los intestinos. De ahí un poco podemos entender la sintomatología clínica que hace poco les comenté por la infección de este virus. La interacción entonces del virus con estos receptores va a llevar a una disminución de disponibilidad de estos receptores y por lo tanto vamos a ver que además de esta vasoconstricción, como les comentaba, pues un aumento de inflamación y de presión arterial, esto va a causar en gran medida, ¿no?, una neumonía y puede inclusive desencadenar un síndrome respiratorio agudo y inclusive tener una mayor afectación a personas con más susceptibilidad, aquellas que tienen cardiopatías, diabetes, enfermedades hepáticas, enfermedades crónicas, hipertensión. Y también un dato interesante que quería mencionarles es que estos receptores, al estar presentes en los endotelios, pueden cursar también con alteraciones dermatológicas como las que se han reportado hasta la fecha en niños más comúnmente. Luego tenemos la interacción del SARS-CoV-2 con el sistema inmunitario. Quisiera comentarles que cuando el organismo humano tiene una interacción con el virus, nuestras defensas se activan y bueno, vamos a ver que durante los primeros días va a haber una respuesta equilibrada del organismo para activar el sistema inmune. Lo que va a hacer el organismo es liberar, ¿no es cierto?, macrófagos, y estos macrófagos a su vez van a liberar unas sustancias que se denominan citoquinas. Los macrófagos destruyen al virus, pero además liberan unas pequeñas sustancias que se denominan citoquinas. Estas citoquinas lo que van a hacer es, a la manera de convertirse en un mediador de activación de otras células del sistema de defensa, ¿no? También en esta respuesta inmunológica del organismo vamos a ver cómo los linfocitos B se van a transformar en células plasmáticas y finalmente en anticuerpos contra el virus, de tal manera que puedan reconocerlo y neutralizarlo. Y por otra parte, los linfocitos T se van a transformar en células que van a ser capaces de reconocer a aquellas células que ya están infectadas con el virus, les va a reconocer y les va a destruir.
Al mismo tiempo, en nuestro organismo se va a estar activando las células de memoria, estas que permiten que cuando tengamos un nuevo encuentro con el virus podamos responder ya con protección, ¿no? En cuanto a la respuesta exacerbada entonces del organismo, lo que desata es una respuesta inflamatoria muy, muy extrema, que llevaría entonces a procesos inflamatorios eh, comandados por lo que la evidencia científica ha denominado la tormenta de citoquinas, ¿no? Hay una constante liberación de citoquinas y eso hace que haya una sobrecarga en el sistema inmune que finalmente le colapse. Ojo que durante esta tormenta de citoquinas, que son proinflamatorias, se va a causar una inflamación continua tan grave que podría llevar a un daño tisular, ¿no es cierto? Y en ese contexto pues se favorecen las infecciones bacterianas secundarias y así es como se desarrolla la insuficiencia respiratoria y la neumonía. Además de que podría afectar otros órganos, ser un fallo multiorgánico, sistémico, generalizado que finalmente lleva a la muerte. Conociendo entonces los potenciales mecanismos como hipótesis, ¿no? Que el virus emplea para generar daño en el organismo, frente a eso tenemos entonces potenciales opciones terapéuticas. Y ahí están un cuadro en el que quiero resumir lo siguiente. Como farmacéutica, he escuchado muchas veces preguntas de familiares, amigos, colegas, que me consultan más o menos una vacuna, un medicamento, ¿cuánto tarda desde que se descubre para que sea comercializado en el contexto de la pandemia, ¿no? Y debo decirles que el desarrollo de vacunas y medicamentos no es un proceso corto, estamos hablando de aproximadamente 16 o 20 años como promedio, puesto que tiene algunas fases, ¿no? La fase preclínica, que es el estudio in vitro, el estudio en animales de experimentación, que dura aproximadamente entre 5 y 6 años. Luego viene la fase clínica, que está enfocada en los pacientes humanos. Y esa fase clínica tiene a su vez algunos componentes, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En la fase 1, pues están voluntarios sanos, en los que se prueba el compuesto o la vacuna. En la fase 2 tenemos pacientes voluntarios que tienen ya la enfermedad, en este caso personas que tienen COVID y que a ellos entonces se les administraría la vacuna o el medicamento, y luego la fase 3, que también incluye pacientes con la enfermedad, en este caso con COVID, pero en un número mucho mayor, inclusive es una muestra multiétnica. Esto toma aproximadamente 6-7 años más y en el proceso normal, ¿no? Y luego viene la revisión y aprobación del medicamento o vacuna y finalmente la producción en masa. Hablamos entonces de un promedio de 15-20 años en el proceso común, normal, general. Ustedes ven que frente a esta pandemia, pues hay realmente una necesidad urgente de responder con medicamentos y con vacunas en un tiempo excepcionalmente corto. Y en ese sentido, pues la forma de responder adecuadamente a esta pandemia con un potencial tratamiento farmacológico sería a través de la reutilización de medicamentos. ¿A qué me refiero con reutilización de medicamentos? Para ahorrarnos algunos años en ese proceso de descubrimiento y de identificación de nuevos fármacos, es mejor entonces partir de medicamentos que ya se conocen, que ya son comercializados y que han pasado algunas etapas de la fase clínica y que sabemos que tienen seguridad o conocemos ya aspectos de seguridad que tenemos que cuidar. En ese marco, entonces, se han sugerido algunos medicamentos que hoy en día ya se comercializan, pero con otros
fines terapéuticos. Esos son la hidroxicloroquina o la cloroquina, la citromicina, el oseltamivir, el remdesivir, lopinavir, ritonavir y interferón alfa y beta. En esto sí quiero ser muy enfática en señalar que estos medicamentos ya existen, ya han sido probados en voluntarios sanos, pero con otra finalidad terapéutica. En el caso, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, en primer lugar, pues se usó como antimalárico, luego se dirigió su uso al tratamiento de enfermedades autoinmunes, como el lupus, por ejemplo, y hoy en día se le ha dado esta aplicación potencial para el tratamiento del COVID-19. Voy a ir entonces describiendo cada uno de estos fármacos de manera muy concisa para que tengamos una idea muy general de cuáles son las opciones, cuál es su potencial mecanismo de acción, qué fases han cumplido, si in vitro, in vivo, si se han probado ya en pacientes humanos, las principales limitantes que tiene esta opción terapéutica y algunas recomendaciones en cuanto a la terapéutica. Se ha propuesto entonces que la hidroxicloroquina, muchas veces en conjunto con la citromicina, tiene la capacidad in vitro de limitar la replicación del virus, de SARS-CoV-2. También se ha visto alguna evidencia científica propone que la hidroxicloroquina también favorece la glucosilación de la enzima convertidora de angiotensina 2, de la ECA2, y que por lo tanto estaría de esta manera impidiendo, disminuyendo el ingreso de SARS-CoV-2 a las células. Y también le atribuyen efectos inmunomoduladores. Pero mucho ojo, si bien esos efectos inmunomoduladores podrían atenuar la tormenta de citoquinas que se presenta en la enfermedad severa, también hay que recordar que esa acción inmunosupresora puede ser perjudicial cuando se trata de una enfermedad viral. En cuanto a las fases cumplidas, pues hablamos de que este medicamento ha sido probado in vitro, también en animales de experimentación, y que se ha probado también en pacientes humanos con COVID. En cuanto a las limitantes que debo mencionar acá, es mundialmente famoso este estudio francés que verdaderamente atrajo la atención académica y también mediática, que reportaba, ¿no?, esta acción positiva de la hidroxicloroquina con acitromicina para negativizar al virus en las pruebas que inicialmente eran positivas. Pero sin embargo, la comunidad científica ha hecho algunas críticas a estos estudios, a este estudio francés, porque en un principio se incluyeron nada más 26 pacientes. Entonces, la principal crítica al diseño fue esta limitante en el número de pacientes. Luego se incrementó el número de pacientes, me parece que a 80, pacientes con diagnóstico de COVID-19. El problema ahí fue principalmente que no hubo un grupo control. O sea, siempre hay un grupo al que no se le da la medicación, el grupo al que se le da la medicación, y luego yo puedo comparar el grupo que recibió el tratamiento con el que no, para poder determinar si hubo alguna mejoría notable en el que recibió el tratamiento. Al no haber este grupo control, continúan entonces las críticas a pesar de haber incrementado el número de participantes. Además, un aspecto de seguridad que se reportó en estos estudios es que la hidroxicloroquina, conjuntamente con la citromicina, tiene la capacidad de prolongar el intervalo QT del electrocardiograma. Entonces, una recomendación importantísima sería que hay que extremar, ¿no es cierto?, la precaución
cuando esta combinación de fármacos se está administrando a pacientes que reciben medicamentos por afecciones crónicas como la insuficiencia renal, la enfermedad hepática, las mismas cardiopatías y por el riesgo de arritmias. En este sentido, entonces, quedaría comprendido que no es posible una automedicación con hidroxicloroquina y acitromicina, que esta necesita un control riguroso en el ámbito hospitalario. En cuanto a otra opción terapéutica, pues está el remdesivir. El remdesivir es un análogo nucleotídico que fue desarrollado hace algunos años para el tratamiento de la infección del virus del ébola. En cuanto al mecanismo de acción, este fármaco tiene la capacidad de inhibir a la ARN polimerasa. De esta manera, entonces, estaría interviniendo o inhibiendo la replicación viral. Este fármaco ha sido ampliamente estudiado en modelos animales para otros tipos de virus pertenecientes a la familia Coronaviridae, otros SARS y MERS, y se ha podido ver que hay una respuesta positiva, ¿no?, en cuanto a seguridad y eficacia en modelos animales. En la actualidad se están llevando a cabo ensayos clínicos. Me parece que los resultados se van a reportar en los primeros días de mayo, en los que se está probando, además de la eficacia, también la seguridad del medicamento. Pero ojo, en cuanto a las limitantes, sí me gustaría recalcar que es un medicamento experimental y principalmente hay un desconocimiento en cuanto al perfil de seguridad de este medicamento. Entonces, lo que sí se ha reportado es hipotensión y molestias gastrointestinales, que bueno, en todo caso son siempre controlables en el ambiente hospitalario una vez que las conocemos. En cuanto a las recomendaciones, sí se hace mucho énfasis a partir de la evidencia científica que no se debería utilizar en aquellos pacientes con falla multiorgánica ni aquellos que están expuestos a ventilación mecánica. El interferón alfa y beta, por su parte, bueno, como les había comentado, estas son opciones terapéuticas de una reutilización de medicamentos, ¿no? En este caso, el interferón alfa es un antiviral, es un antineoplásico, y el interferón beta se usa para el tratamiento de la esclerosis múltiple. En cuanto al mecanismo de acción propuesto, los interferones lo que hacen es activar las enzimas citoplasmáticas, para afectar la traducción del ARN mensajero viral. Y por lo tanto no le dejan sintetizar sus proteínas y de esta manera pues estarían inactivando la replicación del virus en la célula huésped. En cuanto a las fases cumplidas, pues está cumplida la fase preclínica y la clínica para este medicamento también está en desarrollo la fase clínica. También es de resaltar que tanto el interferón alfa y beta han tenido un tiempo de estudio mayor, digamos, porque se han hecho algunos ensayos, algunos ensayos clínicos, pero para otro tipo de coronavirus, ¿no? Otros SARS, MERS, otras variedades de coronavirus, y se ha visto que esta opción terapéutica pues confiere una inhibición de la replicación viral y también ayuda a modular la respuesta inflamatoria del anfitrión. En cuanto a las recomendaciones, pues igual indicar que se trata de un medicamento en fase experimental y que es preciso
determinar todavía el perfil de seguridad cuando se trata de una aplicación ya en SARS-CoV-2. De hecho, hay un estudio que actualmente está haciendo la OMS, se llama Solidarity, y está estudiando a esta opción terapéutica, al interferón beta, pero en combinación con lopinavir y con ritonavir. Por la urgencia de una respuesta, creo que en junio probablemente tengamos resultados de este tipo de ensayos. Asimismo, lopinavir, ritonavir, estos originalmente se emplean en el tratamiento del VIH. De hecho, el lopinavir es un inhibidor importante de la proteasa viral. El ritonavir, en cambio, aumenta la eficacia del lopinavir, ¿no? Porque prolonga su vida media. Se han cumplido igualmente fases preclínicas y algunas clínicas están en desarrollo, sobre todo, como les comentaba, esa asociación de lopinavir, ritonavir, interferón beta del estudio Solidarity, y bueno, queda por establecer el marco de seguridad y eficacia también de este medicamento. En cuanto a las limitantes, pues están los efectos gastrointestinales, también algunas alteraciones de vías respiratorias altas, propensión a infección, que se tienen que analizar también en el marco de los ensayos clínicos. En cuanto a las recomendaciones, la evidencia científica propone que se utilice en casos de neumonía grave, y en algunos casos se recomienda hacer esa combinación con hidroxicloroquina para estos casos específicos. El oseltamivir es un medicamento que ya está aprobado para el tratamiento de la influenza A y B. Lo que hace es inhibir una neuraminidasa viral, y con eso pues bloquea la liberación de estas partículas virales en la célula del huésped. El oseltamivir está dentro de las opciones terapéuticas propuestas inclusive por la OMS, pero sí debo recalcar el hecho de que nuevamente es un medicamento que está en una fase de experimentación. Se está recapitulando el perfil de seguridad, así como el de eficacia. Un dato importante que quisiera resaltar del oseltamivir es que este fue usado como opción terapéutica para el tratamiento de COVID en China, y que, bueno, se ha usado también en combinación con cloroquina, y en algunos casos se ha reportado eficacia. Otra opción, bueno, estos son los medicamentos que se podrían reutilizar para darles ahora una finalidad de tratamiento para COVID-19. Pero también están otras opciones, que sería el hecho de emplear esta terapia con anticuerpos, ¿no? En términos muy, muy generales, quisiera referirme a los anticuerpos monoclonales. Lo que se busca con esta terapia es que, por ejemplo, bueno, se puede inocular en animales de experimentación el antígeno, en este caso el virus, y el organismo vivo, ¿no? Que puede ser el animal, responde a la presencia de ese virus con anticuerpos. Lo que se hace entonces es purificar, aislar y purificar estos anticuerpos que, bueno, detectamos el mejor anticuerpo, y a partir de eso
hicimos una expansión clonal y por eso se denominan anticuerpos monoclonales, ¿no? Y estos anticuerpos monoclonales entonces son inoculados en el paciente y puede tener dos aplicaciones. Una, como tratamiento preventivo, por ejemplo, en el personal de salud, que está altamente expuesto a contraer la enfermedad, el COVID-19. Entonces, lo que se podría hacer es usar anticuerpos monoclonales, que si bien se consideran vacunas de corto alcance, ¿no? Porque su protección de inmunidad no es realmente largo, pero sí permite brindar esta protección inmunológica en un corto periodo. También se ha sugerido esta parte de los anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, habrán escuchado que hay un interés por muestras sanguíneas de pacientes que se han recuperado de COVID-19 precisamente por la presencia de anticuerpos, para que estos anticuerpos, como expliqué hace poquito, pues sean purificados y a través de expansión clonal podamos tener anticuerpos monoclonales que sirvan como prevención en personal altamente expuesto, pero también puede servir en los casos en los casos graves de COVID, en donde al inocular anticuerpos monoclonales, pues estamos incrementando la respuesta inmunológica del individuo frente al virus. No quisiera dejar de mencionar que en el caso de las terapias con anticuerpos hay efectivamente algunos ensayos clínicos que se están haciendo y que probablemente para septiembre tengan las primeras, junio o septiembre, se tenga ya unas primeras luces sobre la seguridad, la eficacia de este tipo de terapia, que personalmente me parece una opción más cercana que si habláramos del siguiente tema, que es el de las vacunas. Inicié la charla dándoles una breve introducción de que efectivamente el desarrollo de medicamentos y vacunas comprende un periodo de entre 15 y 20 años. Pero la presión es tan grande que hay una prácticamente competencia a nivel mundial por generar vacunas en el menor tiempo posible. Y esta competencia pues la están liderando Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemania, en la búsqueda de una vacuna. Efectivamente, la vacuna sería la llave de la victoria, diría yo, en nuestra lucha contra el virus. Aunque hay algunos casos en los que inclusive el desarrollo de una vacuna, luego ya en un seguimiento posterior se ha determinado de que pues, la protección no es tan amplia, a veces protege nada más al 50% de la población. Lo que se buscaría en el desarrollo de vacunas es que sean vacunas que generen una inmunidad en tiempo prolongado y que permitan entonces a quien ha sido inmunizado a tener una resistencia frente al virus. Pero tengo que ser muy sincera en este sentido. La vacuna no es una opción que la tengamos a la puerta. Es quizás dentro de las opciones terapéuticas que he discutido en esta tarde, pues es quizás la que más tiempo le va a tomar llegar. He visto algunos comentarios muy positivos, optimistas, digamos, de que probablemente tengamos la vacuna en un año. Creo que son percepciones muy optimistas. Creo que para que tengamos una vacuna que no solamente sea efectiva, que permita una protección prolongada, sino que además sea segura, creo que estaríamos hablando de un tiempo no menor a 2 años.
En ese sentido, entonces, ¿qué hacer, no? Creo que la pregunta crucial aquí es, ¿qué hacer cuando tengo evidencia de baja o muy baja calidad científica debido a este entorno sui generis de la pandemia que me exige tener una respuesta, un tratamiento farmacológico eh, o tal vez de inmunidad frente al virus? Y tengo pacientes que están derivando en casos graves, ¿no? ¿Cómo actuar frente a esta panorámica? En cuanto a los aspectos éticos, es importante que todos estemos conscientes de que los tratamientos que hoy en día se aplican para COVID-19, todos se consideran experimentales. No hay hasta la fecha un tratamiento específico que permita tratar eficazmente COVID-19. Todo es materia experimental y como tal debe ser socializado a los pacientes. Los pacientes tienen que estar conscientes de que es un ensayo clínico el que están haciendo en este momento los médicos, el personal de salud, porque no tenemos opciones terapéuticas frente a este virus. Que por lo tanto, si es que el paciente accede a recibir algún tipo de tratamiento de este tipo, pues debe firmar un consentimiento informado y esta administración del fármaco debe ser registrada a través del registro propio del ensayo clínico en clinicaltrials.gov, donde se debe inclusive llevar un claro reporte de cuál es la eficacia, la seguridad, si ha presentado reacciones adversas e inclusive si el paciente ha fallecido. En los casos también positivos de recuperación, estos también tienen que ser reportados porque esta es la evidencia científica que le permite a otros países, a otras clínicas, a otros médicos tomar una decisión basada en evidencia sobre cuál sería la mejor opción terapéutica para ese paciente en particular. Ojo, el uso clínico generalizado de las opciones terapéuticas que hemos discutido en esta tarde no está recomendado y debe haber más bien una valoración específica del paciente para determinar cuál es la mejor opción farmacológica. Yo estoy de acuerdo entonces que es posible actuar frente a esta urgencia sanitaria. Debemos actuar a través de propuestas, de potenciales propuestas farmacológicas, terapéuticas, pero es posible hacerlo dentro del marco del respeto de los aspectos éticos del paciente. Quisiera concluir entonces indicando que en cuanto a los tratamientos del COVID-19, todos, absolutamente todos se encuentran en fase experimental. No hay un tratamiento específico hasta la fecha que nos permita controlar el virus, su replicación en el organismo. Lo que se está buscando ahora son estrategias que permitan disminuir el tiempo que normalmente nos toma a los farmacéuticos, a los científicos, descubrir y producir un medicamento que es de 15 a 20 años. Para disminuir ese tiempo, pues ahora se propone una reutilización de los medicamentos que están ya disponibles. La terapia con anticuerpos también se muestra como una opción terapéutica eficaz, aunque no permita tener una inmunidad a largo plazo. Y definitivamente el desarrollo de vacunas es una opción que es principalmente importante, sobre todo cuando hablamos de vacunas que permitan mantener una inmunidad de largo plazo. En cuanto a los aspectos éticos, puesto que todos estos tratamientos corresponden a una fase experimental, son ensayos clínicos en pacientes humanos y por lo tanto debe haber un consentimiento informado del paciente o de la familia del paciente para poder aplicar ese tratamiento en casos graves, ¿no?
La medicina basada en evidencia involucra el hecho de que podamos, ya en la práctica médica, se pueda considerar el caso específico del paciente, analizar las complicaciones que se han reportado ya como evidencia científica y en base a eso determinar el riesgo-beneficio. Siempre la aplicación de la terapéutica debe maximizar el beneficio y minimizar el riesgo. En cuanto a las recomendaciones, yo he hablado mucho de que todos estos medicamentos están en fase experimental. Ninguno tiene ya un perfil claramente establecido de cómo reacciona en el organismo cuando se trata de una infección por COVID-19. Por lo tanto, no es una práctica recomendable, nunca lo es, y específicamente ahora no es una práctica saludable la automedicación. Con mucha pena veía yo noticias en las que los medios, las redes sociales, no un poco, bastante tergiversan los hechos científicos y presentan ya algunas opciones como la panacea, ¿no? La cura del COVID, y eso no es cierto. Hasta la fecha, lamentablemente, no tenemos una cura para esta enfermedad y es necesario que nos informemos de fuentes oficiales, de fuentes científicas. La automedicación es un riesgo muy alto y muchas veces la automedicación puede ser peor que la misma enfermedad. Esto ya se ha reportado en el país con, por ejemplo, el desabastecimiento de hidroxicloroquina, cuando todavía esta medicación, como hablé hace poquito, como mencioné hace poquito, necesita un control estricto en el ámbito hospitalario. Y así con todas las otras opciones, la práctica de automedicación no es estable, ni en este ni en ningún caso. ¿Cómo restaurar entonces la sociedad y la economía frente al escenario que tenemos hoy en día en el país? Mis recomendaciones serían tener a la mano herramientas que nos permitan reportar los síntomas de una manera muy, muy interactiva y que sean en tiempo real. Ojalá se pudiera a través de aplicaciones que estarían dirigidas, ¿no es cierto?, al Ministerio de Salud Pública. La línea 171, si bien está activa, en algunos casos colapsa, dar algunas otras alternativas donde se puedan hacer reporte de síntomas, porque es importante determinar a aquella población que estando infectada no presenta síntomas. Los pacientes asintomáticos son los más peligrosos porque son la fuente de contagio de la comunidad en general. La realización de pruebas PCR es importante, sobre todo en aquellos casos de personas que por su trabajo requieren salir del espacio de cuarentena. Las pruebas de PCR serían necesarias y en un escenario ideal esas pruebas de PCR deberían ser repetidas cada 7 días, por ejemplo, para que haya una seguridad de que el paciente no se ha tornado un paciente asintomático por COVID-19 o que esté efectivamente presentando la enfermedad. En cuanto a las medidas de higiene y protección, pues estas siempre se deben mantener. El uso del jabón, el desinfectante de manos, el alcohol para desinfectar superficies, la protección también en cuanto al uso de mascarillas, si es que por algún motivo de fuerza mayor tenemos que romper la cuarentena y efectivamente la estrategia del aislamiento social es la más adecuada en este momento en el que no tenemos un tratamiento específico y en el que aún no hay vacunas para controlar la infección por COVID. Mi recomendación entonces sería que seamos responsables socialmente, no solamente de nuestra salud individual, sino de la salud de nuestra familia y de la comunidad. Y eso lo logramos haciéndonos responsables de una tarea fundamental que tenemos ahorita, que es la de quedarse en casa.
el aislamiento social, porque lamentablemente opciones terapéuticas claramente probadas no existen hasta la fecha. No quería dejar pasar la oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que por su trabajo tienen que salir todos los días a trabajar aún enfrente de esta pandemia. Gracias a todos ustedes por cuidarnos y por permitir que la vida siga siendo algo, ¿no? Conserve algo de normalidad dentro de esta pandemia. Muchas gracias. Muy bien, Adrianita, le agradecemos más bien nosotros a usted por su excelente exposición. Y bueno, conforme a lo que teníamos indicado desde el inicio, según lo que está especificado dentro del proceso como tal, vamos a dar paso a lo que son las preguntas que han formulado la audiencia que se ha dado cita. Doctora Adrianita, tengo una pregunta que viene dada por parte de Eugenia Estrella. Ella hace una exposición bastante interesante en el sentido, y se lo leo textualmente, dice: el filósofo y lingüista Noam Chomsky señalaba que en una entrevista, ¿cómo se lo busco ya? Señalaba en una entrevista hace unos días que si no aprendíamos ahora, la próxima vez será peor. Se refería a que, según él, científicos y farmacéuticos sabían que vendría una pandemia o pandemias por coronavirus tras la epidemia del SARS de en el 2003, como esta que se dio hace algún tiempo atrás, y que no se invirtieron fondos o tiempos para realizar estos estudios. En este caso, dice, dice Eugenia, vemos varios intentos que en el desarrollo de una vacuna, como usted lo señala, va a tomar tiempo, o tomará un tiempo bastante importante. Entonces, la pregunta que le formula Eugenia es la siguiente: ¿es posible que la OMS y la Unión de los Gobiernos logre que quienes desarrollen la vacuna cedan la patente para asegurar su uso masivo? De hecho, ese es un llamado de la OMS, ¿no? Eh, hay comunicaciones diarias de la OMS impulsando el hecho de que haya una cooperación entre la parte de academia, ciencia y también la industria. Que juntos aunemos esfuerzos para que se pueda desarrollar las vacunas o la vacuna en un tiempo menor. Probablemente no llegue a ser una opción gratuita, creo yo, por toda la implicación de recursos que se requieren para el desarrollo de la vacuna, pero por lo menos la OMS está insta, ¿no? Impulsa el hecho de que haya una cooperación y que las opciones terapéuticas que cuenten con seguridad y eficacia hace un llamado a la industria farmacéutica para que los costos sean accesibles para la mayor parte de la población, para toda la población, perdón. De acuerdo. Doctora Adrianita, también se formula una consulta por parte de uno de los compañeros asistentes en el sentido de que él le consulta a usted: ¿podría hablarnos del papel de las donaciones de plasma, de pacientes recuperados en las terapias para COVID-19? Entiendo yo que él está buscando un poquito que usted nos satisfaga con alguna respuesta de qué se conoce como de evidencia científica de la utilidad y del beneficio que pudiese tener este plasma de los pacientes, obviamente ya cargados con anticuerpos, que ha pasado por por esta afección. A ver, es otra opción terapéutica, como lo mencionaba, la de los anticuerpos monoclonales, ¿no? El hecho de que una persona haya estado expuesta a la infección
su sistema inmunitario, como lo comentaba, reacciona generando anticuerpos. Esos anticuerpos le permiten entonces tener cierta protección frente a una segunda exposición. Hablo de cierta protección porque con mucha preocupación vemos que el SARS-CoV-2 es un virus que muta rápidamente. Entonces, a diario estamos escuchando nuevas mutaciones de este virus, y probablemente si desarrollamos anticuerpos monoclonales a partir de, de un tipo de coronavirus, probablemente nos dé algo de inmunidad frente a otro. Lo que actualmente existe en cuanto al ensayo por plasma es efectivamente eso. Si es que hay un llamado, inclusive a nivel nacional, de pacientes que han sufrido la infección por coronavirus y que se han recuperado, se les pide que pudieran donar sangre con la finalidad de purificar estos anticuerpos de la sangre, y que estos sean inoculados en pacientes que o están en una etapa muy grave de la enfermedad, con la finalidad de reforzar la respuesta inmunológica, o que sirvan como materia de ensayo clínico posterior, como una posible inmunidad, como comentaba, para personal expuesto. Pero lamentablemente debo decir ahí también, estamos frente a ensayos clínicos. Todavía las respuestas, como les comentaba, hay un ensayo cuyas respuestas las tendremos probablemente en junio o en septiembre. Y podremos entonces saber con certeza si es que este acercamiento terapéutico es o no una buena opción. Porque se oye muy fácil, ¿no? El hecho de que podamos purificar, aislar los anticuerpos e inocular en otra persona, pero la forma en la que reacciona nuestro organismo es muy compleja, y depende entonces de estos ensayos clínicos determinar si efectivamente esa terapia nos va a brindar inmunidad. Pero no podemos saberlo si es que no hay ensayos clínicos que lo corroboren o que lo descarten. Muy bien, doctora Adriana. También tengo una consulta que le está formulando la doctora Gabriela, la doctora Adriana. eh, Sí, sí, perdón, la doctora Gabriela Machado, perdón. ya. Bueno, ella, en primer lugar, le da, le indica que desde el punto de vista filosófico, perdón, el punto de vista bioético, deberíamos proceder a utilizar los tratamientos que nos indican las guías. ¿O cree que usted que sería ético también saltarse los procedimientos en investigación de vacunas? Pese a todas esas dificultades que el proceso como tal, así usted mismo lo ha manifestado, representa, ¿no? Que se van a evidenciar. ¿Usted cree, hablando de del tema bioético, según Ujú. lo que le formula la doctora Gabriela Machado, rectifico, la doctora Gabriela pone este parámetro bastante importante desde el punto de vista bioético, es decir, cómo realizar o cómo manejar los tratamientos sin afectar precisamente esos temas tan delicados. ¿Qué respuesta usted le daría a la doctora y a todos los participantes? Bien, es importante, quizás me faltó ahí recalcar el hecho de que aun cuando estamos frente a una pandemia que nos exige una respuesta terapéutica rápida, eh, estamos sujetos a cumplir los procesos bioéticos, los aspectos bioéticos del desarrollo de nuevos medicamentos, o la reutilización de medicamentos, o la investigación en vacunas.
se han acelerado los tiempos, sí, pero el número de participantes y la organización del descubrimiento de nuevos medicamentos eh, o de vacunas sigue la misma lógica inicial. Primero, todos estos medicamentos, desde que se descubrió esta infección en Wuhan, en China, en noviembre de 2019 hasta la fecha, pues lo que han hecho los científicos es primero probar estos nuevos medicamentos, estos medicamentos, probarlos inclusive nuevamente in vitro, pasar a modelos animales de experimentación y fíjese que ahora, hace poquito, empezamos ya con la fase clínica de algunas vacunas. Entonces, no es que se han saltado etapas en el proceso de desarrollo de medicamentos o de fármacos, lo que se ha hecho es disminuir el tiempo que tomaba, ¿no? Y esto porque, debo reconocerlo, ha habido un aporte, aporte económico fuerte de la industria farmacéutica, ha habido también colaboración entre científicos de distintos países y también el hecho de que se puedan hacer ensayos clínicos, ojo, respetando los aspectos bioéticos, nos dan, si bien evidencia en algunos casos de baja calidad científica, por lo menos es evidencia que permite tener la seguridad de que no se puso en riesgo la vida del paciente, sino que los beneficios que consideró el comité de ética de ese país, porque son lineamientos generalmente a nivel gubernamental, ¿no? Los que se establecen. El comité de ética en salud es el que determina cuál es el protocolo que se va a seguir después de un claro análisis de la evidencia científica disponible y es el que se aplica actualmente en cada uno de los países. Pero esto dentro del marco de entender que no es un tratamiento definitivo, que son ensayos clínicos que se están llevando a cabo, pero ojo, considerando siempre y respetando siempre los aspectos bióticos. De ninguna manera, ni la OMS ni ningún gobierno en el mundo estaría de acuerdo por la prisa de dar una respuesta terapéutica, dejar de considerar los aspectos bióticos. Eso no ha sucedido. Eh, Inclusive como científicos, y me incluyo, estamos siempre atentos de que los procesos se cumplan, si bien no tan extenso, se ha disminuido la brecha, sobre todo cuando hablamos de reutilización de medicamentos, nos estamos saltando ya una brecha bien grande que era la de descubrimiento de medicamentos y muchas veces la fase preclínica. Entonces ahí ya nos ahorramos una gran cantidad de tiempo que nos ha permitido ver ya algunas opciones terapéuticas, aunque sean todavía ensayos clínicos en la actualidad. Está claro, además, que los aspectos éticos van a acompañar todo el proceso y que el médico, aun cuando esa terapia esté permitida en territorio, en el gobierno, por el gobierno, si es que se observan efectos adversos que ponen en riesgo la vida del paciente, pues se detiene el tratamiento, ¿no? Ujú. Los derechos humanos no son negociables, ni siquiera por la prisa de la pandemia. No va a volver a pasar lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y que permitió que el Código de Nuremberg, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos, eh, pueda regir estos procesos, ¿no? Por eso tenemos que darle el tiempo suficiente a los científicos para que puedan desarrollar estas opciones terapéuticas que ya les digo, ya han hecho mucho con acelerar el proceso, que normalmente toma 15, 20 años, eh, pero debemos colaborar quedándonos en la casa, porque si no vamos a llegar a colapsar el sistema de salud que todavía no cuenta con una terapia, con una opción terapéutica eh, comprobada, eficaz, segura. De acuerdo. Doctora Adriana, también tenía una consulta y bueno,
Enhorabuena que en el mismo sentido la formula el doctor Galo Carrillo. Conociendo lo que usted también había expuesto hace un momento sobre esa evidencia científica que se tiene basados precisamente en estas nuevas formas que son de recoger estudios que se hacen a nivel mundial, usted sabe que estos temas han venido acelerando y sobre todo en este campo y han dado algunos elementos bastante interesantes sobre cierto uso de fármacos y de terapias que habitualmente, como usted lo indicó, se empleaban para otros fines, pero ahora aparentemente muestran, y digo aparentemente porque requiero allí sí su respuesta, es el caso, por ejemplo, de la ivermectina, un Ujú. medicamento que se lo ha utilizado como como un agente antiparasitario, pero que actualmente se ha notado que tiene una evidencia bastante interesante en los estudios en donde a esta sustancia se ha utilizado. ¿Qué opinión le merece a usted? Otra forma, otra estrategia para identificar potenciales medicamentos que pudieran usarse para tratar la COVID-19 es a través del acercamiento in silico. Entonces son modelos computacionales. Nosotros discutimos al inicio de la charla de aquellas hipótesis que pretenden explicar cómo el virus desarrolla su patogenicidad en el huésped. Conociendo entonces con qué receptores probablemente el virus interacciona para ingresar a las células, es posible a través de acercamientos computacionales, por simulación, in silico, entonces se puede determinar si este es el receptor, eh, seleccionar de una base de datos de todos los medicamentos que están ya siendo comercializados actualmente, se puede identificar eh, qué medicamento podría eh, reutilizarse, como lo había mencionado, pero ya de una predicción por esa afinidad del medicamento por el receptor que utiliza el virus, por ejemplo, o por alguna proteína que tiene el virus, ¿sí? Se hace un estudio y eso permite entonces predecir qué medicamento de tantos que hay como opciones terapéuticas, qué medicamento debería o merece ser estudiado en modelos de experimentación, ya sea preclínica o clínica. Muy bien. Adrianita, también hay otra consulta que me parece muy interesante que revela lo relacionado sobre la exactitud y sensibilidad que tienen actualmente las pruebas. Usted en su charla había indicado que la prueba que nosotros empleamos para el diagnóstico definitivo es la reacción en cadena de polimerasa. Ujú. Y la consulta que precisamente le quiere hacer Santiago Guanuche va en ese orden. Él le consulta cuáles son los tipos de pruebas que se están realizando en el país para la detección del COVID-19 y cuánto tiempo llevan estas en confirmarse o en descartarse alguna sospecha de un caso de COVID. Bueno, en primer lugar, mi área de especialización es la farmacología, pero sí podría darles, soy bioquímica farmacéutica, un acercamiento muy general a esta respuesta. En primer lugar, me gustaría enfatizar el hecho de que la reacción en cadena de la polimerasa es la prueba más específica. Eh, Tenemos estas pruebas rápidas que yo me permití también compartir la infografía a través de la cual el gobierno nos mantiene informados del número de casos. Y ojo que esos casos reportados por el gobierno son una mezcla de los resultados de pruebas PCR y de las pruebas rápidas.
Y ahí sí debo ser enfática en que también con mucha preocupación he escuchado eh, los criterios de expertos que han sido citados para hacer una valoración de las pruebas y estas pruebas rápidas efectivamente al parecer no están respaldadas por un estudio asimismo sólido en cuanto a la confiabilidad de esos resultados. Eh, por lo tanto, tenemos mayor probabilidad de que hayan algunos falsos positivos y falsos negativos. La PCR es, por tanto, el gold estándar, pero lamentablemente no ha podido ser aplicada a todos los casos en el país. El tiempo que ha tomado, el tiempo excesivo que ha tomado al gobierno quizás para el procesamiento de esas muestras se debe principalmente a la falta de personal, ¿no? Porque la PCR no entraña mayor complejidad en cuanto a tiempo. Lo que se ha desbordado realmente es la capacidad de procesar esas muestras, que últimamente hemos visto un incremento de casos precisamente porque las universidades se han unido en esfuerzos con el gobierno para poder procesar mayor cantidad de muestras y ese es el resultado que vemos ahora. Pero lamentablemente, pues las pruebas, sean estas PCR o pruebas rápidas, no están al alcance de todos y podemos haber muchos que a lo mejor somos portadores asintomáticos y que no están, esas cifras no están reflejadas. Muy bien. Doctora Adriana, por otro lado, también no quiero dejar pasar, bueno, hay muchos saludos y sobre todo mucha gratitud por parte de los asistentes a la Muchas ponencia que usted nos ha presentado. En este mismo orden también han surgido algunas dudas que me permito comunicarle para que usted nos apoye en resolverlas. gracias. Hay una que es bastante interesante que propone la doctora Nancy Cusco y ella indica, hace una consulta. La primera, bueno, les voy a relacionar a ambas. La primera comenta cómo puede un niño, a ver, si un niño, por ejemplo, que ya cursó por una infección de coronavirus y este, a su vez, era asintomático, ¿usted qué considera en el caso de esta infección? ¿Es posible que haya existido un evento en esos casos? Es decir, que un niño haya sido contagiado, pero que no presentó síntomas. Y la otra, que es ya un poco más técnica, pregunta a la doctora sobre algunos casos donde usted también lo había enfocado en su presentación, sobre todo cuando comentaba en el uso conjunto del tratamiento de acitromicina con cloroquina, donde uno de los principales problemas siempre era la afección cardíaca. Ajá. En este orden, pues la doctora pregunta, ¿qué pasaría o cómo puede usted discriminar, por ejemplo, si se trata de si un infarto cardíaco, por ejemplo, que se produjera en algún paciente que está recibiendo de tratamientos con esta combinación, obedezca al uso de la citromicina con la cloroquina, por ejemplo, o simplemente es un desenlace de la propia enfermedad? Entonces, doctora Adriana, le traslado a usted esas consultas. Bien. A ver, en primer lugar, entendí bien que es posible que un niño que haya sido infectado por COVID no presente síntomas. Exacto. Ya, es posible. De hecho, es el mayor porcentaje, 80% de las personas contagiadas por COVID-19 presentan sintomatología leve
o son asintomáticos. Y ese es nuestro principal problema cuando se trata de poder contener el contagio, ¿no? Principalmente los portadores asintomáticos. Entonces es perfectamente posible de que un niño que no haya presentado síntomas pueda haber sido contagiado. Ahí la PCR para poder hacer una constatación de que efectivamente hubo la infección, ¿no? En el caso de el tratamiento de cloroquina o hidroxicloroquina, conjuntamente con acitromicina, ojo que la acitromicina también tiene esa capacidad de prolongar el intervalo QT del electrocardiograma. Por eso esa asociación tiene que ser claramente monitorizada en un ámbito hospitalario, repito, ¿no? ¿Cómo discriminar si fue por una reacción adversa al medicamento, en este caso una reacción adversa fatal, la muerte del paciente, o si se trataba de un problema propio del paciente? Los protocolos clínicos indican que se debe hacer, por ejemplo, un electrocardiograma. De hecho, esa es la forma de discriminar si es que se puede o no aplicar este tipo de terapia al paciente. Obviamente, un paciente que no tenga complicaciones cardíacas será un paciente candidato a este tipo de tratamiento. Y luego, pues si vemos ya alguna complicación, obviamente sería derivada de la reacción adversa producida por el fármaco y no por un estado basal del paciente. Bien, listo. Doctora Adriana, también transporto dos consultas eh, que vienen más o menos con el mismo tema, que tratan de buscar alguna explicación científica sobre las medidas higiénicas que se utilizan, por ejemplo, como para el manejo de la desinfección de superficies que pues con nosotros estaríamos en contacto. Entonces, en ese sentido, Gina Bresciani, ella pide que usted comente sobre la utilización del alcohol para la desinfección de las superficies, y ya que últimamente se ha promocionado también el uso de amonios cuaternarios, desinfección eh, de estos alimentos, así como también para alimentos. Y también hay una consulta muy semejante en este sentido que la hace Andrea Alvarado, que tiene que ver con la utilización del dióxido de cloro. Es decir, eh, estamos hablando de otras alternativas que vendrían a reemplazar, si se quiere, el uso del alcohol, ya sea productos de amonio cuaternarios y los otros, el dióxido de cloro, que también pudiesen ser empleados para este cometido. Ujú. Eh, ¿Qué respuesta usted nos puede ofrecer en ese sentido? Bien, no sé si se visualiza la pantalla que estamos compartiendo o Sí, no. sí, ¿Sí? sí. Bien, entonces me voy a apoyar en este gráfico del SARS-CoV-2 para explicar cómo actúa el jabón, cómo actúa el alcohol en este caso, ¿no? Aquí tenemos una envoltura, si ustedes pueden identificar en el virus, esta envoltura. Nosotros tenemos una ventaja sobre el virus. Esta envoltura es lábil a la acción del jabón, es de carácter lipídico, ¿sí? En suma, ¿no? Entonces es de carácter lipídico cuando, ¿qué hace el jabón? El jabón tiene la capacidad de eliminar la grasa, ¿no? Lo hace en la ropa, lo hace en nuestro cuerpo, lo hace en las vajillas. El jabón lo que hace es eliminar la capa lipídica del virus, y la misma acción tiene el alcohol en una concentración suficiente de un 60%, ha reportado la OMS. 62% es
necesario, ¿no? Entonces, cuando le quitamos la envoltura al virus, ya sea por el uso de jabón o por el uso de geles antisépticos o por la desinfección con alcohol, el, el virus, que no es un organismo vivo, sino que requiere cuidar, ¿no es cierto?, su material genético para ingresar a la célula huésped, y replicarse ahí dentro. Cuando le quitamos la envoltura, yo les había explicado que usa la glicoproteína S que está en la envoltura para ingresar a la célula. Cuando le quitamos esa envoltura, ya el virus queda eh, expuesto, ¿no es cierto? Y ya no tendría una capacidad de infectividad para nosotros. De acuerdo. Entonces, obviamente hay otras opciones de amonio cuaternario, por ejemplo, que son sugeridas cuando ya empleamos desinfección en superficies, en pisos, por ejemplo, cuando son, y sobre todo a nivel hospitalario, cuando son ya extensiones mucho más considerables, ¿no? Pero si se trata de desinfectar eh, los empaques que traemos del supermercado o desinfectar nuestras manos o las superficies, claramente lo podemos hacer con alcohol al 60% y nuestras manos, pues a través del uso adecuado del jabón, podemos eliminar el virus que pueda haberse adherido a nuestra piel. Doctora Adriana, también aquí le tengo que hacer una consulta que igual la formula Andrea Alvarado y va en el sentido de que ella le interesa saber en base a qué se están haciendo estas vacunas que usted había referido en su exposición. ¿Se tratan tal vez no, ese es el contenido que tienen estas novedosas, se puede decir, y anheladas vacunas? Eh, Mi estimado doctor, la última parte no le escuché. Si Sí, es que las vacunas estaban sí, elaboradas en base a... en base a virus atenuados. Esa Y, es solamente una forma, ¿sí? Hay virus atenuados, es solamente, esa es, digamos que, la forma en la que empezó el desarrollo de las vacunas. ujú, Hay algunas formas para el desarrollo de las vacunas, inclusive no solamente todo el virus, sino antígenos específicos, ¿sí? Que generalmente son de carácter proteico, ¿sí? Hay virus atenuados, hay virus inactivados inclusive. Hay una amplia variedad de opciones como materia prima para el virus. pero Y pico del COVID, ¿cuál de estos elementos se están utilizando? hay 90 vacunas que están siendo desarrolladas hoy en día y hay efectivamente una mezcla de las opciones que menciono, los atenuados, em, hay inclusive vacunas que se están desarrollando a partir de ARN, a partir de moléculas antigénicas, Mm, ¿sí? De virus inactivados. Hay un montón de acercamientos que se están em, explorando para determinar cuál es la vacuna más eficaz. Sobre todo, no olvidemos que el enfoque del desarrollo de una vacuna es que mm, lleguemos a tener una vacuna que nos permita tener una inmunidad prolongada. Y entonces, en ese sentido, pues distintas aproximaciones se han hecho a estas vacunas. muy bien, doctora Adriana. Creo que hemos llegado ya al final de la ronda de preguntas. Y bueno, nos ha dejado usted con mucha claridad. Toda su exposición ha sido formidable, muy Gracias. oportuno en este tiempo que estamos nosotros ávidos de tener una información, pero que venga una fuente pues, que precise este concepto investigativo y pues obviamente que usted nos lo ha ofrecido muy generosamente. A nombre de la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca, le agradecemos mucho a usted y a los participantes
por haberse convocado a este café científico virtual. Y esperamos tenerlos en próximas ediciones, ahora que ya tenemos el jueves una programación que también va a estar bastante interesante. Sí, muy bueno. De nuestra parte, la gratitud y bueno, le cedo la palabra a Adrianita para que haga también su cierre en este café científico. También agradecerles mucho, en primer lugar, a la Dirección de Investigación, en la persona del doctor Galo Carrillo, por la invitación. eh, Agradecerle por la generación de estos espacios que nos permiten tener un acercamiento no solamente con la comunidad científica de la universidad y de otras universidades, sino también con la comunidad. Creo que es importante el rol que puede cumplir la universidad como nexo entre la academia y la comunidad en general. Agradecerle también al doctor Fausto Saruma, que es para mí un honor que él haya sido el moderador de esta presentación, ex profesor mío y de quien tengo pues muchos y muy gratos recuerdos. Muchas gracias a todos quienes se han dado cita para acompañarnos en este café científico y espero que igual que en mi caso pues lo hayan disfrutado y que hayamos podido despejar algunas dudas, que quizás clarificar algunos conceptos que lamentablemente se distorsionan muchas veces a través de las redes sociales. Instarles a mantenerse informados, a recordar que las fuentes científicas son las fuentes oficiales y que esta pandemia nos ha expuesto a algunas debilidades como sociedad, pero creo que una que cabe resaltar en este momento preciso es la inversión en ciencia. Creo que eh, es indiscutible para todos la necesidad de un tratamiento rápido, oportuno, seguro, eficaz, y eso vendrá nada más a través del aporte que la ciencia pueda hacerle a esta pandemia. Sí, muchas gracias, doctora Adrianita. Igual también agradecer finalmente a las personas que han estado también ejerciendo esa actividad, como se diría, tras bastidores. Sí. Es también el equipo técnico que nos ha apoyado en esta emisión y por supuesto al director de investigación de nuestra universidad, en cabeza del doctor Mauricio Espinosa Mejía. Agradezco mucho a todos ustedes nuevamente y bueno, esperamos verlos en una nueva oportunidad. Un abrazo Que y estén muy mantengamos bien. en casa. Sí, por favor.